Buenas noches, a continuación voy a presentar la explicación del mapa conceptual sobre antropología cultural que se basa en cultura, en culturización y diversidad cultural. Presento a mi documento de identidad, André Felipe Caballero. Entonces aquí estamos en la plataforma Lucijar, que fue en la cual realizamos nuestro mapa conceptual. Dice que se basa en cultura, dice que la cultura es un sistema integrado de símbolos, ideas y valores que deben ser estudiados. Decimos que la cultura se subdivide, por decirlo así, en seis ítems. El primero es valores, que dice que son los criterios que determinan aquello que es deseable en una sociedad. Es lo que nuestros padres nos inculcan desde pequeños, los valores y principios que tenemos como seres humanos cada quien. Dice que las normas y sanciones, pues como su nombre lo indica, es aquello que debemos pagar si infringimos alguna ley de nuestra sociedad o el entorno en el que nos encontremos, bien sea en un colegio, en un hospital o en una cárcel. Si incumplimos alguna política que hay lugar, pues debemos pagar esta con sanciones. Creencias, pues es el conjunto que nuestros padres nos inculcan desde muy chicos, acerca del universo, de la cultura, de las creencias religiosas y demás. Símbolos, pues símbolos es aquellos símbolos propios de cada región. Tenemos el lenguaje, que hay varios tipos de lenguaje, que es la escritura, el habla. En el caso de las personas que no tengan el habla ni la escucha, pues serían el lenguaje de señas. Y la tecnología, que es para mejorar la producción y bienes de servicios. Tenemos la enculturización, dice que es el proceso en el cual el individuo incorpora, conoce y aprende y pone en práctica aquellas creencias y costumbres de la cultura. ¿Qué ejemplo podemos decir? Un ejemplo muy claro es aprendernos el himno del país. En este caso, el himno de Colombia será un ejemplo de inculturización porque fue algo que nos inculturizaron desde el colegio. Aprendernos el Padre Nuestro es algo desde que nos inculturizaron desde la casa. Por ejemplo, nuestros abuelos que son católicos nos enseñaron a hacer la bendición del Padre Nuestro. Eso es otro ejemplo de inculturización. Ponemos en práctica aquellas cosas que son propias de la cultura. Y acá tenemos la diversidad cultural. Hace referencia a la convivencia, interacción en armonía y respeto mutuo entre varias culturas. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo, si mi vecino es cristiano y yo soy católico, pero tenemos una buena relación, tenemos diversidad cultural. Si yo soy boyacense y él es de, no sé, de Antioquia, tenemos buena relación cultural. Eh, Algún otro ejemplo son el cristianismo, el islam y el budismo, como ya lo explicaba anteriormente. Es diversidad cultural que convive uno con personas que no tenemos las mismas culturas, pero sabemos convivir sanamente. Esto por este lado, vamos a la guía. Bueno, aquí me toca abrir la guía. Perdón, es que tengo un poquito de gripa. Si no hablo claro, me disculpan. Aquí, bueno, nos deja una serie de preguntas. ¿Qué dice? La primera, define el concepto de cultura a partir de la lectura. Bueno, como ya lo explicaba, la cultura hace referencia a todo aquello que nos hace propios, autónomos de nuestra propia comunidad. En este caso, pues serían los valores, las enseñanzas, la religión, la gastronomía y demás cosas. Ya lo expliqué anteriormente. Aquí se define a partir de la lectura qué es cultura, explica con sus palabras cuál es la importancia de la cultura en la conformación y evolución social. Como ya lo decíamos, eh, en la evolución social es muy importante. ¿Por qué? Porque si nos retomamos a épocas anteriores, cuando hubieron guerras, y ahorita en la parte religiosa, vemos que todas esas guerras se originaron por diferencias de ideales. En el caso religioso, pues diferencias de ideales religiosos, unos crean en Dios, otros sí creen en Dios, en Jesús, etcétera. En la parte de economía, pues era por la parte de la guerra. Se surgió la guerra, perdón, a través de partidos políticos. Entonces la cultura es muy importante porque la cultura nos enseñó a saber convivir con nuestro prójimo sin, sin entrar en conflicto por diferentes pensamientos, diferentes ideales. Es muy importante la cultura por esta parte en la evolución de la sociedad. Dice, defina a partir de las lecturas qué es enculturización y explique cuáles son las implicaciones e impacto del fenómeno de la inculturación. Bueno, como ya lo decíamos, la enculturización es poner en práctica la cultura que tenemos cada quien, que nos enseñaron, que nos inculcaron, que crecimos viendo de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestros vecinos, etcétera.
¿Qué impacto el fenómeno tiene? Bueno, el impacto es que, como lo decíamos, hemos llegado a saber convivir con nuestro prójimo. O sea, a poner en práctica esto nos hace propios. Ah, usted, si yo me aprendo el himno de mi ciudad, un ejemplo, no sé, Antioquia, eso me va a ser propio de mi región. Si yo solo como pescado, un ejemplo, es propio de mi cultura, estoy poniendo en práctica mi culturización, aunque me encuentre fuera de esa ciudad, me va a ser autóctono de mi región. Entonces, este es el fenómeno que tiene. Dice, formule algunas reflexiones en torno a la diversidad cultural y sus manifestaciones que identifican y marcan a un determinado grupo. Por ejemplo, para el caso colombiano. Bueno, ya lo decía, para el caso de Colombia a nivel internacional, conocen mucho a Colombia por la región de Antioquia, debido a pues, las series de guerra, las películas de Pablo Escobar. En el exterior ven mucho esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que a Colombia nos conocemos porque no, ustedes dicen NEA, ustedes dicen parceros, bacano, qué chimba. Estas son palabras que identifican y culturizan a un país y son propias de esa cultura paisa. Entonces, eso es un caso hipotético. No, que yo digo parce, que nea, no, o sea, usted es colombiano, uno llega a España y uno dice, ¿qué hubo, parcero? No, usted es de Colombia, por lo mismo, porque como ya tenemos culturización, en culturización con respecto a este dialecto, pues ya nos van a distinguir. Dice, ¿qué importancia tiene estudiar la cultura y la diversidad cultural en el contexto de posconflicto en Colombia? Bueno, para nadie es un secreto que la guerra en Colombia aún no se ha acabado. Aquí hablamos de posconflicto, pero la guerra aún continúa. Es muy triste ver que la juventud hoy en día no tiene más opción que pertenecer, o que lo maten lastimosamente o pertenecer a estos grupos al margen de la ley, que al final y al cabo van a resultar en un cementerio o en un hospital. Esto a raíz de la falta de oportunidades que hay en dichas regiones, lo veíamos en la película, hay muchas regiones que solo están sumergidas en la guerra. Entonces, estudiar la cultura del país es muy importante para saber y lograr analizar por qué es la guerra y qué hacer para prevenir esta guerra en el caso del gobierno, que debería tomar más acciones en este caso. Entonces, es muy importante estudiar la cultura para entender el pensamiento de estas personas que llegan que toman este poder de pertenecer a estos grupos. Bueno, entonces sería todo por el día de hoy. Voy a guardar la grabación. Guardar la grabación. No Muchas gracias. Feliz día.